Great thing for the American worker, what we just did. You know, we're sending our jobs to Mexico. China's taking our jobs, Japan. La sociedad norteamericana no es Trump. Bienvenidos a la edición internacional del Noticiero de la Televisión Pública. Como todos los sábados, vamos a estar hasta las 14 contándoles qué cosas pasaron en el mundo y tratando de analizar en conjunto y con grandes invitados qué fueron esas cosas y cuánto de todo eso nos afecta a nosotros. Si la relación entre Estados Unidos y China era un gran interrogante, una gran incógnita a partir de la asunción de Donald Trump, algunas de las cuestiones que están pasando, que están sucediendo en las primeras horas de Trump presidente, todavía agrega más preguntas, aparentemente. La decisión de Estados Unidos de salir del acuerdo transpacífico parecería ser un hecho beneficioso para China, porque muchos de los que hasta ahora se suponían socios de Estados Unidos buscarían en China un nuevo acuerdo, un acuerdo comercial en el cual el propio primer ministro de China aparece, como sucedió en Davos, como un abanderado del libre comercio. Parece que se intercambiaron los roles, pero esta política de Donald Trump está moviendo el tablero mundial. Vamos a analizarlo en un informe, este hecho y qué es lo que puede ocurrir con este acuerdo de Transpacífico que para algunos, ya sin Estados Unidos, es un sinsentido. La conservadora, sobria, distante primera ministra británica, Theresa May, se reunió con el volcánico Donald Trump en la Casa Blanca en el primer encuentro entre un mandatario extranjero y el flamante presidente de Estados Unidos. En un ratito vamos a estar hablando acerca de cómo se van a desarrollar, cómo se pueden desarrollar, cuáles son las perspectivas de la relación estratégica entre una Gran Bretaña que está saliendo de Europa y un Estados Unidos que está cambiando su relación con el mundo. Y la ultraderecha europea ha cobrado bríos gracias al ascenso de Donald Trump. Se han reunido en Alemania en vísperas de elecciones cruciales, en 3 países, quizá en 4 si se incluye Italia. Efectivamente, la llegada de Trump cambió las cuestiones en el tablero mundial y la cosa con México arrancó muy mal. No solo lo que venía pasando en campaña, sino que ya desde el comienzo, con una visita que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tenía que hacer y finalmente suspendió, luego de anuncios del presidente Trump de los Estados Unidos de la construcción de un muro en la frontera entre su país y México y del pago por parte de México de ese muro. La cuestión es que hablaron por teléfono, decidieron por ahora hacer un pacto de silencio. Hay un paréntesis, no sabemos cuánto va a durar. Hay un informe, lo vemos y analizamos. We must protect our borders from the ravages of other countries. Fiel a sus promesas de campaña y a menos de una semana de su asunción, el flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto que ordena la construcción del polémico muro de separación con México, una barrera con la que intenta frenar la entrada irregular de inmigrantes. The Secretary of Homeland Security, working with myself and my staff, will begin immediate construction of a border wall. So badly needed. You folks know how badly needed it is. As a help, but very badly needed. La barrera fronteriza y las descalificaciones a los mexicanos estuvieron presentes en el discurso de Trump desde el comienzo de su campaña rumbo a la Casa Blanca. Ya entonces dijo que los inmigrantes indocumentados procedentes del país vecino eran violadores, asegurando que el gobierno centroamericano asumiría los costos de la gigantesca infraestructura. I will have Mexico pay for that wall. Incluso aún en pleno proceso de primarias, el magnate neoyorquino amenazó con secuestrar las remesas de los inmigrantes mexicanos a menos que su gobierno aceptara pagar el muro. La frontera entre ambos países tiene más de 3.200 kilómetros y en la actualidad solo 1.000 kilómetros están vallados. Un informe de 2009
calculó aproximadamente en 3 millones de dólares el costo promedio por kilómetro. Pasadas las elecciones, el ahora mandatario aclaró que la inversión sería asumida en un primer momento por los Estados Unidos con la idea de que los mexicanos terminen de pagarlo a futuro. Tras conocer la firma del decreto que da inicio a la construcción fronteriza, el presidente azteca, Enrique Peña Nieto, lamentó la decisión tomada por Trump, reiterando su negativa a costear el muro, exigiendo además respeto. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. No solo el tema migratorio complica la relación actual entre México y Estados Unidos. Además de implementar más impuestos para las industrias que trasladen su producción al país centroamericano en detrimento de la fabricación y el empleo norteamericanos, Trump confirmó que renegociará el NAFTA, el Tratado Atlántico de Libre Comercio con México y Canadá. En vigencia desde 1994, el acuerdo disminuye las barreras arancelarias entre los socios, eliminando las restricciones para la inversión en cualquiera de las tres naciones. Según el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde su implementación, el NAFTA incrementó un 265% el intercambio comercial entre los tres países, calculándose un movimiento neto de más de 1.000 millones de dólares. Para México, el tratado significa además combustible. Solo entre enero y octubre de 2016, el país importó 7.600 millones de dólares de combustible proveniente de Estados Unidos. Según Trump, el acuerdo perjudica notablemente la tasa de empleo de los Estados Unidos, ya que en los últimos años muchas empresas estadounidenses se radicaron en territorio mexicano porque la mano de obra resulta más barata. En campaña, el republicano disparó que si no logra una renegociación favorable, optará por retirarse del NAFTA. Para tratar estas y otras cuestiones, el próximo 31 de enero, el presidente estadounidense iba a recibir a Peña Nieto en la Casa Blanca, pero el encuentro fue cancelado por el mexicano después de que Trump afirmara en su cuenta de Twitter que la reunión era innecesaria si México no pagaba el costo de la construcción del muro. Y estamos con la mejor invitada, me parece, hoy, lo más apropiado. Estamos con Cecilia González, que es la corresponsal mexicana de la agencia mexicana Notimex, autora de Narcofugas y de Narcosur, entre otros libros. Bienvenida, que acaba de llegar de México, por otra parte. Así que bienvenida, Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que surge es, venís de México, sos mexicana, tenés tu familia ahí, pudiste percibir, ¿hay unión de los mexicanos en este momento? Es decir, ¿hay algo que lo esté beneficiando a Peña Nieto en este momento con lo que está pasando? No necesariamente, porque lo que ha pasado desde 2016 es que la imagen de Peña Nieto ha ido derrumbándose, desplomándose, tiene entre 10 y 12% de aprobación, sí, lo cual es inédito para cualquier presidente mexicano, y en otro país, bueno, estaría casi de salida, pero él todavía le faltan 2 años de gobierno, y gran parte de ese desplome de popularidad se debe a que no ha tenido reacción, y esta semana lo volvió a demostrar, con respecto a las humillaciones, los insultos y los maltratos de Donald Trump, ¿no? Tanto como candidato primero y ahora como presidente. ¿Qué es lo que percibís en la gente en general? ¿Más enojo o más bajón, digamos, depresión? Es una combinación de ambas cosas. Yo estuve un mes allá y nunca me había, yo hace 15 años que vivo en Argentina, pero nunca me había tocado sentir un clima de tal desesperación y desazón. Y no es solo Trump, Trump es como lo culmine. Pero Peña Nieto viene arrastrando una serie de crisis económica, institucional, de derechos humanos por la guerra narco. Seguimos teniendo todos los días ejecutados, desaparecidos, asesinados, violaciones de derechos humanos. Está el aumento de las gasolinas, que también ha generado una oleada de protestas nacionales. Entonces son muchos problemas que han hecho de México una olla hirviendo, y que esta olla termina de estallar con la llegada de Donald Trump y, insisto, la falta de reacción que ha sido sumamente criticada del presidente Peña Nieto. ¿Qué pasa con la oposición en México en este momento?
La oposición ha tenido muchas críticas, pero a nivel, hacia el gobierno, por supuesto, pero a nivel institucional sí hay una convocatoria de todos los partidos y de todos los dirigentes políticos, porque hay dirigentes muy importantes que ya no tienen un partido, como Cuauhtémoc Cárdenas, sino fundaciones, ¿no? Y es apoyar al gobierno mexicano en su enfrentamiento, por supuesto, con Donald Trump, ¿no? Antes de pasar a mis compañeros, ¿se ve alguna figura emergente en la oposición con la que hasta ahora no se contara o siguen siendo las mismas figuras las que están? No, no hay figura emergente. El próximo año hay elecciones presidenciales y encabeza las encuestas por ahora Andrés Manuel López Obrador, que es representante de la izquierda y que sería su tercera candidatura presidencial. Figuras emergentes no hay, pero yo nunca las descarto, sobre todo porque Peña Nieto, por ejemplo, no se vislumbraba ni como candidato ni como presidente, fue un candidato construido a modo en el año 2012, así que en mi país puede pasar cualquier cosa, puede aparecer. Raúl. Sí, Cecilia, te quería preguntar por los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, que se ha dado que varios nombramientos causan muchísima preocupación de funcionarios que son reconocidos por su historia de posiciones anti-inmigrantes extremistas, ¿no? En algunos cargos claves. Inclusive se está hablando de una estrategia, la estrategia de autodeportación, un término que creo que puso en boga Mitt Romney, el ex candidato republicano, que es hacerle la vida imposible a los mexicanos o en general a los inmigrantes hasta que se decidan por sí mismos irse del país. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Qué repercusiones hay sobre esto? Inclusive sobre las amenazas de no permitir las remesas de dinero a la familia. Bueno, por ejemplo, el tema de las remesas es sumamente grave para México porque es uno de los principales ingresos de la economía. Eso ya afectaría de plano. Y lo que hay en Estados Unidos, más allá de que hubiera ganado o no Donald Trump, ya había un muro, que el muro cultural, porque el muro que quiere construir, el muro físico de Donald Trump es totalmente inviable, pero ya hay un muro cultural muy grave que se nota cada vez más en el maltrato ya personal, físico de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Recordemos que los mexicanos conforman la población migrante más numerosa el 11% y más de la importante de ese país. Es un país, es otro México, es un segundo México. Así que, insisto, el maltrato incluso contra los estadounidenses nacidos de padres mexicanos, que ya son estadounidenses, pero solo por el aspecto físico o por hablar español, los maltratos en los aeropuertos se están reportando cada vez más en las escuelas, en las calles. Esa es la gran derrota cultural, ese es el gran muro que sí pudo lograr, que sí construyó Donald Trump en tan poco tiempo. Cecilia, bueno, hay una clásica frase de la cultura política mexicana, ¿no? De Porfirio, que dice: México, pobre México, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, digamos. México, desde Porfirio Díaz para acá, para bien o para mal, se ha ido integrando a Estados Unidos, se ha ido fortaleciendo su interdependencia a Estados Unidos, migratoria, económica, cultural, comercial, etcétera. ¿Vos ves posibilidades? Digo, es una pregunta difícil de responder, yo sé, pero ¿vos ves alguna posibilidad de que esto se revierta? Digo, estando al lado de la primera economía del mundo, con el peso que tiene Estados Unidos, ¿hay alguna posibilidad de que México pueda imponer algún tipo de barrera o negociar desde algún lugar de mayor fortaleza con Estados Unidos? No, sinceramente no lo veo. Por ejemplo, en estos días el único jefe de Estado que se pronunció abiertamente en favor de México fue Evo Morales, ¿no? Y hacía un llamamiento a que México vea más al sur, América Latina. Y sí, todo es muy noble y muy generoso y está muy bien. Y por supuesto que debería haber un mayor acercamiento con el resto de América Latina. Pero tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros, sí. O sea, no hay modo de que no nos interese, no hay modo de que rompamos relaciones comerciales, políticas o culturales. El impacto es terrible. Eso por un lado, y también a mí me ha llamado la atención la falta de acción también o de reacción de otros jefes de Estado, porque les va a tocar a todos. Donald Trump viene, ayer su embajadora, nueva embajadora en la ONU, dijo, los que no nos respalden vamos a anotar sus nombres, llegó a amenazar. Así que vienen por todo, no va a ser solo México ahora. Yo lo que sí creo es que debería de haber una política global de solidaridad, no solo con México, sino entre todos los países que podemos resultar afectados por estas políticas, ¿no? ¿Qué incidencia puede tener la incursión de Carlos Slim en un ámbito que no parece ser el suyo, que es apoyar al gobierno en este caso, cuando, por ejemplo, dice, bueno, Trump no es Terminator, es Negotiator? ¿Puede tener algún vínculo con la política, Slim?
Ayer lo descartó en enero, yo estaba en México y me sorprendió a mí, nos sorprendió a todos, una campaña extraña en las redes sociales convocando a postular a Carlos Slim como candidato presidencial, bajo el argumento de que como es uno de los 2 hombres más ricos del mundo, siempre se alterna con Bill Gates, era el único que le podía hacer frente y hablarle de tú a Donald Trump. Todo esto refleja el vacío de liderazgo que tiene Enrique Peña Nieto. Y también ayer su conferencia de prensa era sumamente esperada, parecía que estaba hablando el presidente o un ministro de Economía por lo menos, pero una de sus definiciones que se esperaban era si iba a ser candidato, fue la primera pregunta, y él dijo que no, que él sirve más como empresario y tiene razón. Él dice que va a mantener sus negocios en Estados Unidos, trató de atemperar la crisis que había, sobre todo de los mercados, porque es impresionante, pero de verdad, cada vez que Donald Trump tuitea en contra de México, el peso se desploma, hay devaluación. Son esas cosas que parecen difíciles de creer, pero el impacto es continuo, permanente, y entonces Carlos Slim lo que ayudó ayer fue a controlar un poco la incertidumbre y se mostró muy conciliador tanto con Donald Trump como apoyando al presidente Enrique Peña Nieto y diciendo, bueno, ya los dos entendieron que no pueden negociar por Twitter, ya hablaron por teléfono y en algún momento se van a reunir. Sí, recordemos también que Slim, entre todos los negocios que tiene, es uno de los dueños del New York Times, con lo cual también tiene la propia dinámica de la pelea de Trump con los medios en este sentido, ¿no? Ahora, hablábamos de la figura de Slim como uno de los hombres más ricos del mundo, estamos hablando de lo que significa cómo se deprecia el peso mexicano, lo que significaría el derrumbe de la economía mexicana. ¿Cuál es el beneficio para Estados Unidos de que se derrumbe la economía mexicana? Uno ahí es donde cuesta entender. No termina de entender. Sí, exactamente, no tiene ningún sentido. Paul Krugman esta semana también hizo análisis muy interesantes sobre por qué el muro sin vale, por qué el 20% no se puede imponer un 20% de aranceles a los productos mexicanos. Es la demagogia llevada a su punto extremo, porque ya no es solo verbal, sino en lo operativo, sin entender que México es el principal socio comercial. Claro, es irracional, ¿no? Claro, ayer el DIM también lo decía, la mano de obra mexicana es fundamental para Estados Unidos, sí es cierto, no solo porque sea barata, sino porque es de calidad. Perdón, lo que pasa es que al mismo tiempo es asimétrico, porque México destina a Estados Unidos el 80% de sus exportaciones, Estados Unidos destina a México el 16%. O sea, hay una interconexión muy fuerte, pero de dos países que son que tienen pesos relativos diferentes, digamos, ¿no? Sí, totalmente, pero hay estados de Estados Unidos cuyo es una 11, 12 que viven de esa economía, que son binacionales prácticamente. Es México. California y Texas. Entre ellos, por supuesto. Sí. Raúl. Antes, cuando hablábamos del tema de los inmigrantes, me hablabas de una situación que ya existía desde antes y que se exacerbó ahora con Donald Trump. ¿En qué medida lo de Donald Trump lo que no hace en algún sentido es descorrer el velo y mostrar algunos conflictos que ya existían? En este caso, en la relación entre México y Estados Unidos, porque de alguna forma estaban tapados, pero que en el fondo estaban presentes. Sí, pero además, por ejemplo, también hay una contradicción y también México tiene que asumir su responsabilidad y no victimizarnos, porque entendamos que los migrantes se van básicamente por pobreza. O sea, no se van por cuestiones culturales, o sea, no se van solo a estudiar. Los migrantes mexicanos se van a Estados Unidos a buscar oportunidades de trabajo y una mejor manera de vivir que México no les ofrece. Eso es lo fundamental, también es una responsabilidad propia, ¿no? Ahora, de eso a construir todo este discurso xenófobo, racista, bueno, hay otro paso y además insisto en que la falta de reacción y de condena enérgica por parte de Enrique Peña Nieto le ha valido. Hubo desaparecidos, hubo decenas de miles de asesinatos, el año pasado fue el año más violento del gobierno de Enrique Peña Nieto y nada de eso mermó tanto su popularidad como la falta de dignidad que ha demostrado y de firmeza ante el nuevo presidente de Estados Unidos. Jorge. La extradición del Chapo Guzmán, área que dominás perfectamente, ¿tiene alguna relación con este...? La extradición un día antes de la asunción, claro. Sí, bueno, yo ya lo llamo el reality show del Chapo Guzmán, porque cada vez que el gobierno mexicano quiere distraer un punto... Estaba en las marchas por los gasolinazos y de pronto anuncia sorpresivamente la extradición, pero un día antes se interpretó como un regalo de buena voluntad para Donald Trump, que se ve que a Donald Trump no le impactó en lo más Le pareció un regalito envenenado, más bien. Claro, sí, no le preocupó ni le benefició en nada y siguió siguió con sus ataques, ¿no? Así que no, lo del Chapo Guzmán ya no tiene ningún sentido porque ya está detenido, ya está preso, el cártel de Sinaloa sigue operando. Por ejemplo,
las marchas por los gasolinazos han sido nacionales en todo el país, menos en Sinaloa. En Sinaloa no hubo protestas, ni saqueos, ni psicosis por los saqueos que alertaron tanto a la población en enero, lo cual demuestra que Sinaloa es un estado paralelo en sí mismo y que esté o no esté el Chapo, si no es él, van a ser otros los que van a seguir controlando el negocio narco. Te corro un poquito de México, Ceci, porque estuviste en Cuba durante este mes y también sería interesante que nos contaras un poco qué es lo que percibís en la población cubana también en relación al nuevo vínculo que se establece entre la isla y Washington, ¿no? Lo que me decían colegas de allá o amigos es que hay incertidumbre, pero al mismo tiempo hay un margen como... Igual la incertidumbre ya se está develando porque se está viendo que Donald Trump está cumpliendo todo lo que iba a decir y que esta teoría de que iba a calmarse un poco, a mostrarse más institucional ya como presidente, no está ocurriendo. Pero lo que decían es que los cambios en la isla ya son imparables y además la transformación física se nota, también la económica. Por ejemplo, ¿en qué? ¿A qué te referís? Me refiero a que, por ejemplo, se están preparando los cubanos para pagar impuestos por primera vez, todos. Y ya se empiezan a ver las diferencias entre las personas que tienen los famosos paladares, que son los comedores, que empezaron como comedores caseros, pero ya se están convirtiendo en restaurantes en forma, ¿no? Todo el centro de La Habana, pero absolutamente todo, está lleno de letreros, se vende o se negocia para alquiler. Sí, su gran esperanza, su gran expectativa es el turismo. Entonces se nota muchísimo esa recepción. Bueno, es una torre de Babel, literalmente todo el centro de La Habana. El año pasado tuvieron récord absoluto de visitantes. Entonces apuestan al turismo como su recuperación. Y por un lado, eso por un lado, y por el otro, en lo político, por ejemplo, no hubo mucho impacto con la muerte de Fidel Castro, porque tuvieron 10 años para prepararse para que eso ocurriera. Ahora, la expectativa que hay es si el sucesor, si Raúl Castro el próximo año va a cumplir con su promesa de convocar elecciones, ¿no? Claro. Sí. A ver, Jorge, antes de irnos a la pausa. Hay un dato importante sobre Cuba y es que el gobierno de la Florida, ahí está Rick Scott, que es el gobernador y que apoyó a Trump durante la campaña, canceló acuerdos de cooperación con Cuba. Esto significa que no permitió embarques hacia Cuba, lo que quiere decir que la política de los Estados Unidos también se va a trazar desde los estados. En el caso de Florida, absolutamente renuente al acuerdo o al restablecimiento de la relación diplomática con Cuba, justamente. Cecilia, nos estamos yendo a la pausa, pero en 2 palabras, ¿crees que esto solo puede empeorar o pensás que todavía hay margen para ir para atrás en la relación entre México y Estados Unidos? Soy bastante pesimista, insisto, y no solo por Donald Trump, sino por las circunstancias gravísimas que vive México. Soy bastante pesimista. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Nos estamos yendo a la primera pausa. Estamos hasta las 14. Acuérdese. Cuando regresemos, los siguientes temas. Estados Unidos y China. Una relación controvertida. A pesar de su discurso beligerante contra Beijing, la decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo de asociación transpacífico beneficia al gigante asiático. Y además, Trump y Theresa May juntos. Reunidos en la Casa Blanca, el presidente estadounidense y la premier británica acordaron mantener las sanciones contra Rusia, renovando su alianza. Los detalles cuando regresemos en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias. Ya volvemos.